Estamos en contacto con el doctor Hugo López Carribero. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. Igualmente. Bueno, estamos hablando de esta cuestión, Carribero, que tiene que ver con que los narcotraficantes colombianos eligen nuestro país y se refleja, de hecho, en lo que pasó hace unos días, ¿no? Con este narco colombiano o jefe de sicarios, pero que evidentemente se refleja en la realidad esta noticia. Sí, esta situación en los últimos tiempos, digamos 6 meses, 7 meses, ha adquirido relevancia. Si bien es cierto que existieron actos de sicarios con anterioridad, pero no solamente en los últimos meses hubo muertes, también hubo heridos, hubo personas que estuvieron secuestradas en el conurbano bonaerense sin trascender demasiado, pero se ha conocido esta noticia en el ámbito tribunalicio, en especial en los juzgados federales de Morón, San Martín y Lomas de Zamora, siempre relacionados a la misma problemática, a la tierra fértil que ven las personas dedicadas al comercio de estupefacientes en nuestro país, en el caso de Rosario, con mayor certeza, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, hace muy recientemente, y ahora por supuesto el área metropolitana, lo que nosotros conocemos como Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Hay como decía, una sociedad fértil, un gobierno debilitado para la lucha con de los estupefacientes, una situación peligrosa en el avance, ¿no es cierto?, del crimen organizado, que encuentra, como decía, su terreno fértil en el ambiente de anomia que vamos viviendo con los brazos bajos. Ahora, doctor, ¿qué tan importante es el fenómeno hasta el momento? Pareciera ir en escala, ¿no? Subiendo su gravedad, pero digo, hasta el momento, ¿qué tan importante es el fenómeno? Porque por un lado uno escucha noticias como las que nosotros estamos contando, que son de tamaña gravedad, pero que quizás no se pueden comparar o cotejar con lo que sucede en otros países o con lo que sucedió en la década del 80, por ejemplo, 90 en Colombia. Digo, ¿con qué se puede comparar el fenómeno hasta hoy, hasta lo que sucede hoy, sin perjuicio de que puede incrementarse o que vaya en fuerte escalada? Mire, yo en principio, para hacer un análisis objetivo, sería prudente a mi modo de ver no hacer una comparación. Yo comprendo el contenido de su inquietud, que es totalmente atendible y pertinente, pero creo que en estos momentos nosotros tenemos un escenario propio que nunca antes se había dado. Entonces, la comparación, en lugar de hacerla externamente, la haría internamente. Es decir, ¿cómo estábamos antes y cómo estamos ahora? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fue mutando y transmutando la idiosincrasia argentina para ser permeable a todos estos tipos de acontecimientos delictivos? ¿Cómo estamos ahora y cómo estábamos hace un tiempo? Es decir, ¿cuáles fueron las modificaciones que estamos teniendo? Yo haría la comparación hacia adentro de nuestra sociedad, hacia adentro del conurbano bonaerense y hacia adentro de nuestra comunidad carcelaria, educativa, gubernamental, por supuesto, dentro del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, cuáles son las herramientas de resorte. Por supuesto que hay diferencias sustanciales entre México y Colombia, por ejemplo, para poner dos ejemplos extranjeros, pero es muy preocupante la situación porque, como decía, nuestra idiosincrasia a tolerar semejante grado de criminalidad ha ido mutando y transmutando para hacer más permeable la situación del narcotráfico. No, ¿sabe por qué? Bueno, a propósito de lo que usted decía, ¿no? Porque uno, cuando evalúa este tipo de fenómenos y cuando las noticias comienzan a repetirse en la Argentina, tiene como principal referencia, o digamos como referencia más a la mano, países como México y Colombia, con sus idiosincrasias, como usted dice, con su fenomenología, claro. Pero digo, en la Argentina la situación es tan grave, más grave, menos grave, hay que pensarlo esto también, porque ¿sabe qué? Está en juego primero la seguridad pública y después la sociedad que construimos con nuestros mensajes. Pero por supuesto que sí, mire, yo creo que hay que pensarlo, por supuesto, es valedero hacer una comparación, pero creo que sin perjuicio de las vicisitudes que ha tenido el pueblo colombiano y la comunidad mexicana en todo este problema del narcotráfico, yo me conformaría no solamente con digamos, tomar las precauciones para que eso no pase, sino
avanzar para que nuestra sociedad vuelva a ser la que era antes, no hace mucho tiempo, 30 años, 25, 20 años. Claro. Es decir, no solamente centrar la atención en lo que le ha pasado a México y Colombia, por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, acá del ámbito latinoamericano, Sí. sino que poner los parámetros, cómo estábamos antes, qué estructura teníamos nosotros para que esto no sucediera, qué estructura social teníamos nosotros, legal incluso, por supuesto, cuáles eran los resortes del ámbito judicial puestos en marcha para desempeñar una protección en nuestras fronteras, cómo trabajaba Gendarmería, de qué manera fuimos bajando los brazos, qué rol tenía y que tiene Prefectura, cómo se ha transformado la Prefectura de esta manera, cuáles eran los controles que teníamos en nuestro puerto, fundamentalmente, por supuesto, el puerto de Buenos Aires, de Campana, de Rosario, el de Quequén, allá en Necochea, el de Bahía Blanca, los fundamentales puertos comerciales, ¿no es cierto?, de donde salen y entran mercaderías en forma constante. Fíjese que los mismos containers, los mismos andamiajes marítimos para llevar y traer pescado fresco son los mismos que se utilizan y se pueden utilizar para siempre en el comercio de estupefacientes. No hay ninguna diferencia, no necesitan refrigeración, no necesitan ningún buque de diferencia en la bandera, no necesitan ningunos aparatos diferentes para comercializarse. Entonces, si antes no se hacía, ¿cuál fue la transformación para que ahora se haga, ¿no es cierto? ¿Qué se ha transformado en nuestra sociedad? Y creo, Valerero, insisto y subrayo, las comparaciones extranjeras son atendibles y son pertinentes, pero primero haría una visión hacia adentro de nosotros, qué nos ha pasado a nosotros, ¿no es cierto? Seguro. Carribero, gracias por el contacto y los detalles. Buenas tardes. Cómo no, los saludo con aprecio, gracias, hasta luego. Igualmente, hasta luego.